Centrarnos con lo que vamos hoy. Hoy, de nuevo, tenemos a Alejandro Ruiz en el canal para analizar otro aspecto, otro jugador, y en este caso vamos a analizar a Gonzalo García, porque la verdad es que el delantero del Real Madrid, el canterano, se ha salido en esta sub-21, salió el otro día, consiguió dar la vuelta al partido con una asistencia y un gol. Vuelve a sonreír. Para mí estuvo súper bien en las declaraciones que estuvo después en esa zona mixta, donde la gente le pinchó un poco, ¿no? Para ver si eso de jugar menos en el Madrid le estaba picando, y no, al revés, salió con esa humildad que le caracteriza y con esa, siempre digo que a Gonzalo me da la sensación de ganas de trabajar, ¿no? Para poder seguir teniendo minutos en el Real Madrid. Pero sí que es cierto, Alejandro, que no está teniendo todos los minutos que quizás esperábamos. No sé si tú esperabas bastantes más minutos de Gonzalo en este Real Madrid, saberlos en los primeros partidos. Depende. Como matiz inicial, el otro hizo asistencia y gol aquí en Castalia, al ladito de mi casa. O sea que no lo pude ver en directo, pero sí, fue aquí al ladito de casa. Yo no esperaba más minutos para Gonzalo y ahora explicaré por qué. Su contexto en el Mundial de Clubes era bien diferente al que se iba a encontrar en Madrid una vez iniciase la temporada, porque prácticamente Mbappé en el Mundial de Clubes no estuvo nada y menos. Entonces, una vez iba a entrar en el 11 Mbappé y sobre todo, una vez sabíamos que Xavi iba a hacer una apuesta muy grande por Franco Mastantuono, se reducían bastante los minutos. También cerrado el mercado de fichajes, o prácticamente cerrado el mercado de fichajes, sabiendo que Rodrigo finalmente se iba a quedar en la plantilla, también sabíamos que iba a arañar algo de minutos. Entonces, en este tramo inicial de temporada, que no han sido muchos partidos, lo lógico es que haya jugadores que hayan sufrido más esa falta de rotaciones de Xabi Alonso una vez él quiere afianzar con resultados, sobre todo, la idea que va a querer por la que va a querer apostar en el resto de la temporada. Pero al final, de nada valen las apuestas si no llegan los resultados. Entonces, yo creo que Xavi ha querido priorizar hacer un bloque lo más compacto posible, intentar dar más protagonismo a la que va a ser su guardia pretoriana, por así decirlo, y luego quizá más adentrada la temporada veamos más rotación en este tipo de jugadores. El rol de Gonzalo sabíamos que, a pesar de que se salió el Mundial de Clubes, yo esperaba que fuese de un jugador complemento en la plantilla y que vaya entrando poco a poco como jugador de rol. Así como el otro día, siguiendo la línea que veníamos hablando, hablábamos de Endrick y yo hablaba de Endrick como, para mí, el talento joven con mayor potencial del Real Madrid y uno de los que tiene más potencial en el panorama de fútbol. A Gonzalo no lo encajaría ahí y, por tanto, su entrada en el 11 tiene que ser bien diferente. Así como Endrick tiene que ser una apuesta en el que tú marcas muy claramente qué jugador quieres proyectar y qué jugador quieres desarrollar, creo que con Gonzalo podemos ver una navaja suiza en diferentes posiciones y él ahí puede arañar muchos minutos. Sobre todo, ya lo explicaremos, porque él está muy acostumbrado a trabajar y a responder a las preguntas que le puede hacer Xavi en diferentes esquemas y en diferentes situaciones. Antes de nada, antes de ir al propio Gonzalo, voy a hacerte alguna pregunta relacionada con el ecosistema en el que vive Gonzalo a día de hoy. Gonzalo quizás es el suplente es un jugador dentro de la delantera del equipo más exigente del mundo. Eso creo que es importante remarcarlo. Ser delantero del Real Madrid no es sencillo. Da igual si eres titular y da igual si eres suplente, porque todos de alguna manera tienen mucho trabajo que hacer. Así que entiendo que esto es muy importante que la gente se lo mete en la cabeza, porque muchas veces la gente no entiende que ser delantero, voy a poner de un equipo, Osasuna, y fallar no es lo mismo que fallar en el Real Madrid. Esto es así. Primero, por la exigencia del club, por la exigencia de la prensa, por la exigencia del público, por la exigencia en general. Es normal, siempre te van a ver más, ¿no? Siendo jugador del Real Madrid. Mi pregunta es la siguiente, Alejandro, y empiezo por esta. ¿Ves viable que convivan Endrick y Gonzalo en una misma plantilla en la que los dos son suplentes del primer delantero? Voy a hablar primero de eso y si quieres luego ya nos vamos a los esquemas. Aquí, si interpretamos a Gonzalo únicamente como recambio del 9, me es muy difícil imaginarme un futuro a medio plazo con los dos en la plantilla. Si esa es la respuesta a la pregunta concreta que tú me lanzas. Pero así como Endrick, yo sí que explicaba que lo veo más en una sola posición, o jugando de 9, puede ser acompañado o solo, pero de 9. A Gonzalo yo lo veo en otro tipo de posiciones y lo veo ayudando en otras posiciones con mayor facilidad que Endrick, o por lo menos esa es mi percepción. Por tanto, su competencia, no solamente Endrick, evidentemente Mbappé, no me sale hablar de competencia entre Endrick, Gonzalo y Mbappé porque no hay competencia ahí, está claro, pero creo que Gonzalo puede arañar en minutos en otras posiciones jugando con mayor facilidad y entendiendo mucho más lo que piden esas posiciones de lo que creo que puede aportar Endrick. Entonces,
En esta temporada sí que creo que puede ser un recurso. En el medio plazo el Madrid tendrá que decidir. A lo mejor tiene que decir prescindir de otra pieza. No necesariamente tiene que ser uno entre Endrick y Gonzalo. Puede ser prescindir de otra pieza como Rodrigo, como Brahim o como otro jugador que pueda jugar en los costados, que al final van a acabar arañando minutos en la rotación. Esto es un pastel. Cada uno quiere su trocito del pastel al final de temporada. Entonces, si vas quitando gente demandante de trocitos de pastel, van dando más cabida a otros. Esa es la decisión que va a tener que tomar el Real Madrid al finalizar la temporada. Bueno, antes de nada, quiero agradecer a Pilar, que nos pone un gustazo escucharos, Siempre. Rubén, nos hace esa aportación económica. Gracias, Pilar, de verdad. Llevas tú este canal, lo llevas tú. Gracias a ti, ahí lo dejamos. Muchísimas gracias a Pilar de corazón por ese pedazo de aporte al canal. El que quiera hacerlo, ya sabéis, como Pilar, se puede apoyar al córner de Rubén Martín debajo del chat y mande ahí su aportación económica, el que pueda y quiera, también lo digo así. Bueno, dicho esto, vamos a irnos un poco a centrarnos con Gonzalo. Primero quiero preguntarte qué tipo de delantero ves que es Gonzalo, porque a lo mejor todos los vemos de una manera y tú a lo mejor lo has desgranado un poco más. ¿Nos puedes decir qué tipo de delantero es? ¿Cuál es su manera, ¿no?, de entrar en el juego? Cuéntanos un poquito. A pesar de que en su formación le hemos visto jugar en ambos extremos, de extremo izquierdo, de extremo derecho, en el juvenil, por ejemplo, que es donde yo más pude verle, ya después en salto en el Castilla, ya Raúl la temporada pasada lo centró bastante. Raúl jugaba muchas veces con sistema de 3 centrales, 2 carrileros muy largos, que eran Yusi, que era David, y arriba jugaban Víctor, que por cierto es el chico que está haciéndolo bastante bien en Osasuna, jugaba Gonzalo, jugaba Loren también, y Gonzalo podía jugar o en ese puesto de, vamos a decir, falso extremo izquierdo, porque al final acababa metiéndose mucho para adentro, ya que el carrilero tenía mucho protagonismo en la banda, o como en el sistema de doble punta, que lo vimos bastante con Víctor Muñoz, 2 delanteros muy móviles, muy capaces de picar al espacio, muy capaces de jugar rápido, ¿vale? Y yo creo que Gonzalo, a pesar de que lo vemos en esas posiciones, es un delantero de recursos en el área y un delantero que destaca, sobre todo por poderío físico, no solamente en el salto, es un rematador de cabeza excelente, lo hemos visto, sino también es muy capaz de repetir esfuerzos, muy capaz de picar al espacio, de ser muy listo para hacer este tipo de trabajo sucio sin balón para el equipo. Como extremo no es un gran encarador, no es un gran regateador, no es el típico jugador que te vaya a hacer el desborde en 1 contra 1, pero sin embargo sí que tiene esa habilidad para buscarse esos espacios, para sacar un centro, para sacar ese tipo de jugadas que son amenaza constante de gol. Para mí, sin embargo, cuanto más lo acerques al área y más participe en situaciones de área, mucho mejor para él. En el Mundial de Clubes, por ejemplo, lo vimos compartir doble punta, por ejemplo, con Vinicius, con mucha libertad, siendo un jugador que tenía libertad para caer a banda derecha, para participar. Él es muy listo de cara a las descargas, es fuerte para recibir, para bajar, para combinar con otros compañeros, pero él tiene que terminar las jugadas en la área porque es donde él destaca. Él es un pillo, es un jugador con mucho instinto para las jugadas de valor gol. En este Real Madrid, por ejemplo, él lo tiene relativamente sencillo para entender en todas las posiciones de ataque en las que le puede meter Xabi Alonso, porque ya las ha vivido con Raúl. En un esquema de 3 centrales que planteaba Raúl y que puede plantear Xabi, siendo modelos totalmente diferentes, esas peticiones que le puedes hacer al delantero, tanto con balón como sin balón, Gonzalo ya las ha vivido. Gonzalo también ha vivido lo que es ser extremo en un 4-3-3. Ha vivido lo que es ser delantero en un sistema con 2 delanteros. Por tanto, Xabi le va a poder aprovechar en muchas facetas y en muchas situaciones del juego. Ahora mismo, insisto, más como jugador de rol, más como jugador para determinadas situaciones que como apuesta real de jugador a desarrollar como potencial delantero titular del Real Madrid, que ahí yo de momento, a pesar de yo creo que el optimismo que hay en él, no lo veo. Y no quiere decir nada malo, eso, no quiere decir absolutamente nada malo, porque yo a Nacho tampoco lo veía como central potencial titular Real Madrid durante muchos años, porque siempre llega una pieza de mayor nivel, como era Varane, como era Pepe, como era Militao, que acaban haciéndose con el puesto. Pero sí que veo a Gonzalo como ese jugador de rol que, si entiende su situación en el Real Madrid, sea capaz de estar en el Real Madrid muchísimo tiempo, porque es que es una navaja suiza de nivel, de un nivel notable que puede rendir en muchas posiciones. Y sobre todo, has destacado una cosa que es súper importante y que hablan mucho de él en la fábrica y la gente del entorno del Real Madrid, que es que tiene una ética de trabajo impresionante. Y eso siempre te suele llevar a cotas muy altas en el Real Madrid, que se valora mucho esto. En el Madrid, además, es uno de los equipos que más valora esto. Por cierto, dar las gracias a Luisen, que se ha hecho miembro del canal. Gracias, Luisen. A todo el que quiera hacerlo, ya sabéis, apoyar al córner Rubén Martín. Ahí abajo, haceros miembros, entráis en el sorteo de la camiseta y aparte me ayudáis un montón a poder seguir haciendo crecer este canal. Te iba a hacer una pregunta, pero creo que voy a hacértela después de ver cómo puede ser el encaje de Gonzalo
en los posibles 11 de Xabi Alonso o de este Real Madrid de Xabi Alonso. Voy a poner me has mandado 2 capturitas. No sé Sí, si quieres primero que vaya con el de 3 centrales o... pasa con el de 3 centrales porque yo creo que es la posición, por así decirlo, en la que más le pudimos ver la temporada pasada en el Castilla. Venga. Y ahí es en esa doble punta con Mbappé que al final se puede transformar casi en el extremo derecho atacando lado débil, porque en esta posición ponemos a Vinicius como carrilero. Evidentemente, esto no es un futbolín, Vinicius no es carrilero nunca en la vida, es un atacante, es un extremo, y este es un esquema de partida en el que, por ejemplo, a Carreras lo podríamos ver cerrando más como central y Fede ganando un poquito más de altura. Este esquema es perfectamente compatible con un 4-3-3 si ajustamos un poco y metemos a Fede de lateral. Yo he de decirte que siento que este esquema es un esquema que, fíjate, beneficiaría mucho a Mbappé. Porque Claro. Mbappé tiene un trabajo en el Real Madrid desde hace un tiempo que es ser el delantero centro, el que fija centrales, el que al final está todo el rato dentro. Esto siempre diría que Gonzalo le va a dar libertad de poder moverse más tranquilamente. También la asociación con Bellingham, que entren 2 carriles por las bandas. Yo, para mí, en este también ganaría mucho Kylian Mbappé. No sé si estás de acuerdo conmigo. Aquí Kylian Mbappé sería el 10 del equipo, sería el líder y el que tenga menos responsabilidades de cara a trabajar y fajarse con los centrales y sea un jugador que pueda descolgarse con mayor facilidad para combinar tanto con los del centro del campo como con los extremos. Y aquí Gonzalo, si entendemos que Vinicius va a ocupar posiciones de atacante, sería como casi un falso extremo derecho o delantero. Pero a mí me gusta en esa posición y me gusta porque a pesar de que no es un extremo a pierna natural regateador, un Joaquín en el Betis cuando empezó, no hablemos de ese tipo de extremo, es un jugador que va a permitirse atacar el lado débil y atacar las jugadas residuales y las jugadas que se generen en la banda izquierda. Y ahí para mí es un jugador súper interesante porque es muy listo e interpreta muy bien las situaciones de ataque y se posiciona muy bien en el área. Una debilidad que vemos en el Madrid muchas veces es que las jugadas que generan por la banda izquierda, tanto Vinicius como Mbappé, Carreras, Bellingham cuando cae, no tienen un rematador dentro del área. Mastantuono nunca va a ser eso, llegando desde banda derecha. Tampoco Mbappé Brahim. tampoco lo es, claro. Claro, y Rodrigo tampoco tiene esa naturaleza de atacar vorazmente el área cuando jugaba en la posición de extremo derecho. Gonzalo sí, Gonzalo es un animal del remate. Lo vimos el otro día en Castalia mismo. Es un jugador que esas situaciones de área en las que él tiene que tomar decisiones muy rápidas y buscar portería de manera muy rápida, es un jugador que resuelve muy bien y tiene muchos recursos con la derecha, con la izquierda. Yo creo que no hay un rematador de cabeza mejor que él en la liga española, pero yo te diría que ninguno. Hay muy poquitos de ese nivel. Murici y poquitos más. De verdad, el que lo haya visto rematar jugadas en el Castilla lo puede ver. Es Que un se ponga grandísimo un vídeo, rematador. Y eso que no es, o sea, es un jugador grande, pero tampoco es el tío más corpulento del mundo. pero tiene una ventaja muy grande que tienen los grandes delanteros, que es que tiene un timing de salto impresionante y eso le permite casi siempre rematar con mucha violencia, porque si tú mides bien los tiempos y encaras con toda la fuerza el remate de cabeza, suele ser, vamos, una amenaza letal. Y ahí para mí Gonzalo tiene unos timings de salto increíbles. Además, hay una cosa que destaca mucho en él, si veis fotos de los entrenamientos del Real Madrid y cortáis la foto por la mitad y veis el tren inferior de Gonzalo, explica un poco los muelles que tiene. Tiene un tren inferior privilegiado a la altura de un jugador de élite, no un jugador en formación. Es muy santillanesco, digo yo, los saltos bueno, digo Siendo como un si poquito hubieras más nacido en la alto, porque Santillana, creo que pero... Gonzalo, si no estoy equivocado, creo que está sobre el 1,81 m, creo que le dan en Sí, algunos sitios que he visto, 1,81 m. No es parece más grande, o sea, es un tío muy, muy grande corporalmente, no es tan alto como parece, pero sí es verdad que tiene, se dice envergadura, me parece que es, ¿no? Tiene envergadura, es un tío muy corpulento, muy... Además me lo contó también esto Tabel, que le ha entrevistado un Tiene par buena de veces. armadura. Y exactamente, es un jugador fuerte. Por cierto, antes de nada, quiero Sí. dar las gracias a Castuo1981 y a Kilbor, que se han suscrito los dos con Prime en Twitch. Gracias de corazón. Lo del tren del hype que nunca lo he conseguido hacer un tren del hype, se ha abierto. Si alguien quiere dar más su suscripción, pues mira, vamos a seguir dándole al tren del hype, que no está nada mal. No sé si no, hemos ya hablado de este. ¿Te pongo el otro que me has pasado? ¿El otro esquema? Venga. Sí. Este es el otro esquema, con un 4-1-2-3, ¿no? Claro, este esquema es casi un 4-3-3, ahí habría que ver el encaje de piezas en el centro del campo. También hay que decir que he puesto a Trent de lateral aquí, antes he puesto a Fede. Esas piezas nos interesan un poquito menos para comentar a los 11 del Real Madrid en referente a Gonzalo. En este sistema, yo, por ejemplo, le veo cabida de extremo derecho por lo que te comentaba, porque es un jugador muy capaz de ser inteligente para atacar el lado débil.
esa banda del Madrid le va a costar siempre un poquito más. Veremos con Trent, igual cambia la percepción que tenemos de la banda derecha con Trent o con Carvajal estando un poquito más recuperado. Pero para mí es un jugador que puede barrer muchísimo las situaciones que se generan por banda izquierda y puede atacar muy bien esos centros que llegan desde la izquierda y esas jugadas que llegan desde la izquierda. Para mí no es un generador de jugadas, Gonzalo. Para mí es un posibilitador también, porque se asocia muy bien, es rápido, es muy aseado, pero no le pidas que haga mucho más, porque no tiene esa capacidad y tampoco la tiene que tener porque no es su principal virtud. Y ahí el equipo le puede encontrar menos veces, pero de maneras más claras para él, que eso le facilitaría mucho la resolución de problemas a Gonzalo en la élite y como jugador que te comento ahora mismo, jugador de rol, jugador de una utilidad muy concreta, pero en la que puede destacar. Muchas veces le pedimos a los jugadores por encima de lo que son capaces de dar y no hay que olvidar que Gonzalo ha saltado 2 categorías. Gonzalo viene de Primera Federación y de un año con el Castilla no demasiado boyante del equipo en general, particularmente suyo, es escandaloso. De hecho, creo que tiene el récord de goles en Primera Federación, ¿vale? Pero no era un Castilla que apabullaba. Entonces, yo creo que hay que entender también que cuanto más le simplifiques las tareas a Gonzalo y cuanto le des un rol que él pueda entender y pueda ejecutar perfectamente, yo creo que ahí puede destacar en el Madrid y en contextos muy determinados. Estaba acordándome ahora, viendo a Gonzalo por la derecha aquí en este esquema, que yo me acuerdo que saqué un vídeo hace un par de años en NAS y luego lo repetimos, lo volví a sacar ahora cuando volvió a Gonzalo a sobresalir, de un partido Real Madrid-Castilla-Barcelona B, Barça B en este caso, en donde creo que va perdiendo el Madrid, sale Gonzalo y me parece que era una asistencia o dos, que no me acuerdo ahora mismo. Y es un partido que juega contra el Barça de Lamine Yamal. El Lamine es verdad que está en el banquillo porque creo que es cuando empezó a jugar también con el primer equipo y hizo un grandísimo partido por la derecha. Y claro, en este caso, este esquema va un poco más por ahí. Yo te quería preguntar. No sé si comentas un partido que mete Iker Bravo, ¿es posible? Sí, a pase de él, Sí. un centro que es Sí. fue aquí en Madrid. Sí. Y lo recuerdo porque lo Recuerdo. digo porque es que ahí jugaba en ese extremo derecho. ¿A ti realmente dónde te gusta más Gonzalo? No es, entiendo que habrá a lo mejor una posición que te guste más, pero ¿dónde lo entiendes más en este Madrid? Yo en un sistema de doble punta. Para mí es simplificarle mucho la labor ahora mismo. Si lo anclas a banda derecha y lo tienes muy anclado, que en este esquema de 4-3-3 tampoco creo que Xavi lo anclase demasiado a banda derecha, le intentaría dar un jugador que percutiese por fuera, bien sea un Carvajal ganando mucha altura, un Trent ganando mucha altura, el propio Fede. Pero a mí me gusta en un sistema, como te he comentado antes, con 2 delanteros, al lado de Mbappé, al lado de Vinicius, al lado de Endrick, perfectamente. ¿Por qué no? Para mí son perfectamente compatibles. Pero para mí en ese sistema, que pueda convivir con otro delantero, que él le pueda facilitar la vida a otro delantero y que el otro delantero haga las cosas que él no es tan capaz de hacer, yo creo que a él le facilita mucho la tarea y luego le permites a él brillar donde tiene que brillar, que es para mí dentro del área. Pocos rematadores, te digo, que tiene el Real Madrid como Gonzalo. Y yo creo que en Valdebebas lo tienen que estar viendo, porque él dentro del área tiene una capacidad de buscarse sus recursos y de destacar muy grande. Luego te quería preguntar un poco a través de Gonzalo, que creo que tú lo he hecho en los otros jugadores que hemos analizado. Para ti, ¿cuál es su punto más fuerte como jugador de fútbol? Y luego quiero que me digas dónde crees que tiene que evolucionar. ¿Dónde es importante para que él pegue ese salto cualitativo, sea un jugador a de primer nivel o a lo mejor digas, pues mira, aquí sí que le veo un punto negativo al delantero? Para mí su principal virtud, y creo que coincidiremos casi todos los que le hayamos visto con mayor o menor asiduidad, es el IQ, lo que viene a ser la capacidad de entender el fútbol. Para mí es un jugador que interpreta muy bien lo que le pide el entrenador y lo que le pide las diferentes situaciones de juego. Y eso parece una virtud que es como, soy muy generoso, ¿no? La típica virtud que pasa más desapercibida, pero para nada es así. Es muy difícil entender el fútbol como lo entiende Gonzalo y es muy difícil ser capaz de sacar las mayores ventajas a las debilidades del rival sin tener quizá ese virtuosismo que tienen otras piezas. Evidentemente, el remate de cabeza es una cosa destacadísima en él, pero es que también va un poco en cómo entiende el fútbol él. Ese timing que tiene para interpretar el centro y rematar viene también del IQ. Las capacidades físicas las tiene, las ha trabajado, las sigue trabajando. Pero es que lo que mejor tiene Gonzalo para mí son las lecturas de todas las jugadas que le pide el juego. Es un jugador muy limpio, muy aseado. El que lo vea jugar va a decir, qué poquitos defectos tiene este chico en el juego, qué completo es y qué versátil es. Y como debilidad, quizá para ser un delantero que se afiance en el Real Madrid o que pueda sonar para ser titular, es que para mí le falta cierta autosuficiencia con balón
para ser capaz él de generarse más jugadas por sí mismo. Él, cuando la jugada le cae a él, por así decirlo, me parece notabilísimo. Pero cuando se tiene que generar en diferentes situaciones, creo que le cuesta un poquito más. No tiene ese talento que pueden tener otras piezas. Y hablábamos, por ejemplo, de Iker Bravo. A mí Iker Bravo me parecía un jugador más talentoso, quizá más autosuficiente para algunas situaciones, pero con menos capacidad de leer bien el juego y de ser punzante y de ser constante en aquello que le hacía brillar. Y por eso Gonzalo está en el Real Madrid e Iker Bravo está en el Udinese, entre otras muchas cosas. También la cabeza, yo creo que es una cosa que Gonzalo destaca mucho de él, porque tiene los pies en el suelo, es muy trabajador, es bien consciente de dónde está y de las cosas que tiene que hacer para estar en la plantilla del Real Madrid, a la que él da mucho mérito estar ahí, así como otros lo ven como tener que estar tragando banquillo y eso. Yo creo que él sabe el valor que tiene haber subido del Castilla al primer equipo y estar en la primera plantilla del Real Madrid, sobre todo con el nivel de competencia que tiene, que es muy alto. Bueno, antes de nada, dar las gracias a Nosfer Televisión, que se ha vuelto a suscribir con Prime en Twitch. O sea, son 2 meses. Vamos con ese tren del hype. Se me ha acabado el tren del hype. Así que si queréis volver a iniciarlo, a decir vuestras suscripciones en YouTube, que siempre ayuda mucho. Como siempre decimos, darle a like al vídeo en YouTube, suscribiros los que no estéis suscritos y si alguno quiere apoyar al Corner haciendo su donación. Hay un comentario, mira, hay un comentario, Rubén, que me parece chulísimo. Lo acaban de hacer y me parece que es importante. Nos pone... Este, de Ente. Sí. No, exacto. Y aquí es importante hacer el Bueno, matiz. lo leo, déjame para que la gente, bueno, Claro. la gente que nos Sí, pone escuchando, digo, dice Ente, dice, tampoco necesitas fabricarte tú mismo la jugada, puedes triunfar sin eso. Mira, Haaland, él solo con balón no hace nada. Pues eso lo pone el bueno de Ente, Mira, Alejandro. He de decir que Haaland es mejor con balón de lo que la gente dice, pero precisamente las dificultades que ha podido tener Haaland para ser más participativo y hacerse pesar más en el juego en épocas en las que el City no ha estado a su nivel de presión alta, de circulación rápida, hacerle llegar muchas situaciones, precisamente en esos momentos se ha visto una cara de Haaland más desconocida, una cara de Haaland que, a pesar de que facturaba, estaba incluso discutido, decir, ostras, ha bajado bastante su nivel. Contra el Real Madrid lo vimos, por ejemplo, que le costó muchísimo porque el equipo le daba poco y él era poco autosuficiente. Es cierto que este tipo de delanteros que ven un gol con muchísima facilidad no necesitan tampoco de generarse mucho ellos, sobre todo si el equipo les acompaña y les genera mucho, pero ojo cuando tú tienes que dar el pasito hacia adelante y ser tú el que rescata a tu equipo, que eso es lo que, por ejemplo, vimos en Benzema. Benzema era un jugador que, cuando el equipo no iba, él precisamente iba a rescatar al equipo. Hendrik, siendo un perfil totalmente diferente a Benzema, siendo un jugador, como comentamos, muchísimo más caótico, sí que puede generar desde la individualidad ese caos, esa atmósfera rompedora que por sí te haga ganar un partido. Y a Gonzalo no lo veo ahí. A Gonzalo lo veo más capaz de poder ganarte un partido por pillo, por inteligencia, por aprovechar un recurso que le da el equipo, que por ser él que haga la jugada súper diferencial. No sé si me estáis entendiendo, sobre todo en clave Real Madrid. En clave Real Madrid creo que hay que entender la diferencia entre ser un jugador del Real Madrid y ser un jugador, con todos mis respetos, de Osasuna, por ejemplo. ¿Vale? Pero mira, justo en Osasuna estás diciendo un jugador que creo que tiene exactamente eso, que es Budimir. Es un jugador para los Osasuna sistema, pero no es un gran jugador, por ejemplo, creando en la jugada, sino él es un buen rematador, es un líder en ese aspecto. Por cierto, gracias a Claudia, que nos deja por ahí. Es de verdad, yo a Claudia, gracias para ti por ahí. Grandísima Claudia. Dice Goyo, no sé, Alejandro, en el Mundial arrancaba desde atrás haciendo jugar a todos. No, yo creo que he confundido una muy buena presión, porque en eso es muy inteligente, a arrancar desde atrás sacando el balón. Eso no lo ha hecho, vamos, yo no lo he sentido, Goyo, que lo ha hecho. Sobre todo lo que hizo muy bien en el Mundial de Clubes es descargar de cara. Él hacía muy bien esas descargas de cara muy rápidas, esas paredes muy rápidas, pero no es el típico jugador que sea capaz de girar el juego, de darle esa pausa al equipo, de girarse, de tener esa paciencia. Él es un jugador muy continuista de las jugadas. Él te va a continuar una jugada y una contra de manera súper precisa, porque él es muy inteligente en ese tipo de situaciones. Pero creo que hay que diferenciar al jugador que sea totalmente autosuficiente como para generarse él mismo una jugada, que un jugador que lea muy bien esas jugadas y que les dé continuidad. Creo que son dos cosas bien diferentes. Por ejemplo, Camavinga, en una combinación en el Real Madrid, puede darle mucha continuidad a las jugadas y ser un jugador que le dé mucha continuidad a ese tipo de jugadas, pero no es Güler de cara a generarlas, a crearlas, a ser el que marque el ritmo de esa jugada, por hablar de centrocampistas. Pues con Gonzalo tengo la sensación parecida. Él es un jugador que continúa las jugadas de maravilla, pero no es un jugador capaz de generar o de hacer algo rompedor en esas jugadas. No sé si se me ha entendido.
Yo lo he entendido. Yo digo claramente, y lo he dicho muchas veces, al final Madrid, aquí lo hemos explicado, para mí gran parte de los títulos de esta temporada del Real Madrid pasan porque un Vinicius y un Mbappé estén muy bien. Al final, la planificación deportiva te ha llevado a tener a dos grandísimos jugadores diferenciales dentro del equipo, pero sí que es cierto que Gonzalo es el perfecto, o Endrick son las piezas perfectas, para mí, esto es mi opinión, no es la de Alejandro que es de la suya, para que esas dos piezas relucieran más, ¿no? Esto no quiere decir que Mbappé no vaya a hacer que Vinicius reluzca, ni que Vinicius no vaya a hacer que Mbappé reluzca. Es más, ya lo están demostrando que pueden. Pero que creo que justo tanto Endrick como Gonzalo son esos dos jugadores que yo, por ejemplo, lo ha dicho él, en este esquema de aquí, en este esquema en donde él está, esto para mí, Mbappé o el propio Vinicius, si fuera este Vinicius y aquí metemos un carrilero, se beneficiaría tantísimo de la posición de Gonzalo y de los movimientos de Gonzalo que ayudaría muchísimo al equipo. Pero claro, al final los proyectos son los proyectos. El Real Madrid tiene a Vinicius y tiene a Mbappé y tiene a Bellingham y tiene que meterlos dentro del 11 porque al final son jugadores importantes de esta plantilla. No sé si tú tienes lo mismo con estos dos delanteros. Sí, y además hay una cosa que hay que añadir, que el fútbol no es solamente lo que el jugador hace con el balón, también es el momento vital que atraviesa cada jugador y cómo lo haces convivir con el resto de piezas. Para mí la juventud y la voracidad que tienen piezas como Endrick, como Gonzalo, como Güler, es muy importante de cara a generar una armonía con otras piezas que ya han ganado todo, que ya tienen otro tipo de estatus. Y también eso en el trabajo en el campo se nota. Y es una cosa que, por ejemplo, estamos viendo mucho en Mastantuono. Tú cuando ves a Mastantuono y ves a Vinicius, a pesar de que Vinicius sea mejor jugador que Mastantuono y que esté más fino, ahora viene jugando muy bien Vinicius, yo a Mastantuono le veo ese brillo en los ojos, esa ilusión por el que arranca, por el que quiere demostrar, por esa pelea de querer labrarte tu nombre en el mundo del fútbol, que eso es lo que tienen Gonzalo Endrick y los jóvenes, los que están por demostrar. Y para mí esa convivencia de roles, de piezas, de edades, es muy importante de cara a la construcción de una plantilla, de cara a la construcción de un equipo. Y por tanto, esa parte también emocional, que creo que tiene mucha cabida en el fútbol y que también hay que comentar, tiene mucho peso de cara a que Gonzalo también forme parte de la primera plantilla y porque Xavi lo ha visto así, ese jugador que trabaja, que empuja, que sabes que los entrenamientos va a machacar y va a intentar ganarse un puesto. Y eso también es muy importante de cara a un 11. Y en lo estrictamente futbolístico, ese jugador que te va a pedir poco y te va a dar mucho para convivir con otras piezas como Vinicius o Mbappé, que te van a pedir mucho más, es excelente, es excelente. También es lo que comentábamos dentro del propio partido, hay jugadores que van a requerir de un trozo muy grande de la tarta y otros que van a requerir un trozo más pequeño. Y tú tienes que saber repartir esos roles dentro del campo. Por tanto, Gonzalo, yo creo que puede convivir muy bien con otras piezas con mayor protagonismo y ser un jugador él mucho más de rol. Yo creo que no hay que confundir jugador de rol como jugador con poco peso. Hay jugadores de rol que han sido importantísimos para que sus equipos ganen títulos. Una pregunta que supongo que se hará mucha gente, siendo dos jugadores, lo hemos dicho, que tienen poco tema de la tarta, ¿no? Que pueden coger poca tarta porque está Mbappé, Vinicius de por medio. ¿Qué gran diferencia ves entre Endrick y Gonzalo? Y mi pregunta es, ¿quién crees que se puede aprovechar más de los minutos por el sistema de Xabi Alonso, de los dos? Yo aquí la respuesta la tengo clara. Yo creo que Gonzalo es un jugador que lo que le va a pedir Xabi Alonso va a fallar bastante menos que Endrick. Y creo que se puede beneficiar más de esta capacidad de jugar en varias posiciones de manera solvente que Endrick. Yo Endrick, insisto, lo veo como 9. Y a pesar de que en Palmeiras lo hemos visto jugando en banda derecha, yo creo que su futuro es de 9 y la apuesta en él como jugador, para mí, generacional, debe ser ahí. Aún así, yo entiendo que un entrenador que a los jugadores que entran desde el banquillo, que para determinados partidos le es mucho más sencillo pedirle a un jugador que sabes que va a asegurar que va a fallar. Entonces yo creo que es más sencillo que Gonzalo pueda arañar esos minutos de seguridad, de tranquilidad para el entrenador con un jugador como Endrick, que a pesar de que su potencial es mayor, que su talento es mayor, yo insisto aquí, es mucho más caótico. Entonces yo creo que para Xavi va a ser bastante más sencillo darle confianza a un jugador que va a darle continuidad a lo que él pide en los titulares y a su idea de juego que no un Endrick que puede ser un verso libre. No sé si se me ha entendido aquí. Se ha entendido perfectamente. Hay muchos que creen que Gonzalo igual todavía no estaba totalmente hecho, ¿no? Tú antes has explicado mucho lo del tema de que venía de la federación, de primera federación.
Gonzalo explota realmente, porque Gonzalo va a salir del Real Madrid, esto sí os lo puedo contar como información, y va a salir del Real Madrid este año, pero el Mundial de Clubes, la lesión de Endrick, la lesión de Mbappé, quiero decir, muchas circunstancias, acabó haciendo que Gonzalo jugara, y ahí, en ese juego de Gonzalo, atisbó una cosa Xabi Alonso, que esto es información, en el que él sentía que no tenía eso en el equipo, por eso hizo fuerza para que se caiga Gonzalo. Mi pregunta es, ¿tú crees que está hecho o a lo mejor todavía le faltaba un poquito de cocción? Este es un tema complicado que da para debate largo. Para mí hay una línea muy fina entre jugador preparado y jugador por el que apostar. Para mí, Mastantuono es un jugador que quizá en algunos aspectos no está preparado para jugar en el Real Madrid porque le estamos viendo ciertas dificultades técnicas o ciertas dificultades de adaptación a los ritmos de juego en Argentina y en Europa, pero es un jugador que tú le ves cosas por las que quieres apostar y quieres desarrollar. Pues yo creo que con Gonzalo se había visto una cosa parecida. Un jugador que evidentemente no está hecho, que le faltan cosas por hacer, le faltan cosas por trabajar, le faltan cosas por acoplar de su fútbol a lo que exige la élite, que es bien diferente a lo que exige un equipo de primera federación, pero que tú haces la apuesta. Evidentemente no es un jugador hecho, no es un jugador redondo, no es un jugador que creo que sea igual ahora que en 5 años, si tiene continuidad en la élite, bien sea en el Madrid, bien sea en un equipo de primera o del extranjero jugando en la élite. Pero yo creo que es suficientemente buen jugador y es suficientemente, ¿cómo decir?, válido ya como para que se le dé la apuesta de promocionar y estar en el primer equipo, porque hay diferentes roles a los que no necesitas un súper mega especialista que esté perfectamente hecho, porque si tiramos un ejemplo parecido, José Lu es un delantero que nunca había jugado en un equipo ni remotamente parecido al Real Madrid. También podríamos decir que no está preparado para jugar en un grande y tenía cosas que evidentemente le alejaban de ser el delantero titular de un grande como el Real Madrid, pero te daba otras, sin ser un jugador perfecto, que te sumaban mucho al colectivo. Pues con Gonzalo, habiendo una diferencia de edad muy grande, siendo uno veterano y uno joven, veo similitudes. No necesitas tener un jugador perfecto y redondo para estar en la primera plantilla. Simplemente con que veas que sus cualidades casan con tus necesidades y con lo que no tienes y con lo que quieres para tu equipo, para mí basta. Son apuestas, el fútbol va de apuestas y Gonzalo lo ha sido para Xavi. Ahora te voy a hacer la difícil y te voy a poner en un brete, pero a mí me gusta hacértelo. Además, como sé que no te escondes, pues no pasa nada. Pero antes No, quiero no. dar las gracias a Iván, a Gus Jardo y a Perry David, que nos han empezado a seguir en Twitch. Gracias a la gente. Darle a seguir, que no cuesta absolutamente nada. Y como siempre digo, si alguno quiere hacerse una suscripción en Twitch, que lo haga. Será siempre bien recibido y lo agradeceremos un montón. La gente que nos está viendo desde YouTube, darle a like al vídeo aquí abajo, que no cuesta nada. Los que estáis viéndolo en directo y los que vais a verlo bajo demanda, o incluso los que vais a ver este vídeo luego, darle a like, porque esto ayuda un montón a subir. Creo que hay un botón también de hipear, si le queréis dar, en eso gratis. Suscribir los que no estéis suscritos y si alguno, como la propia Claudia o Pilar, que nunca faltan a su cita y nos dejan ahí un aporte económico, o Luisen, que se ha hecho miembro del canal, tenéis la opción debajo del chat donde pone apoyo al corner de Rubén Martín, le dais, super chat, super sticker, o hacerse miembro del canal, que también es una grandísima noticia y me han dicho que es lo mejor, la verdad, porque al final es como que es una suscripción a Netflix. Y para ver a Gonzalo, para ver a Alejandro una vez mínimo a la semana, suele salir 2 o 3, siempre, Pues siempre es echaba de bueno, menos, ¿no? Exactamente. Es verdad que yo he llevado 2 días de hacer directo y ya parecía un poquito raro. Dice, mira, porque apoyan al corner de Rubén Martín. Claro que sí. Muchas gracias por ahí por el mensaje. Venga, voy con la difícil. Alejandro. Llega enero. Tiene que irse uno. Tiene que salir cedido uno. Estoy poniendo una cosa que no tiene por qué ser, quiero decir, pero puede pasar. ¿A quién te quedaréis y por qué? Yo ya lo dije el otro día y voy a mantener una línea continuista. Yo me quedaba con Endrick. Yo, para mí, un talento así te lo tienes que quedar y desarrollarlo en casa siempre que puedas. Vale. Con todo el dolor de mi corazón, para mí tienen cabida los dos y hay otros jugadores que para mí tienen menos cabida. Pero si tuviese que ceder a uno, cedería a Gonzalo. Sobre todo porque para mí Endrick es un jugador tan especial y con un contexto tan determinado en clave futuro del Real Madrid que tiene poco sentido cederlo y pensar luego qué tienes que hacer, por así decirlo. Con Mbappé siendo tan joven, con 26 años, para mí es importante generar desde ya e intentar aprovechar la convivencia de Endrick con Mbappé, intentar amoldarlos a los dos, a los roles que le quieras dar a cada uno y sobre todo el rol creciente que le tengas que ir dando a Endrick, pero estando en el Real Madrid. Para mí, si tuviese que elegir a uno, Endrick, me lo quedaba. Alejandro, yo después, mira casualmente los últimos 2 vídeos que hemos hecho ha sido, primero fue Arda, ahora Endrick y ahora estamos haciendo Gonzalo. Después de la conversación que tuve con Endrick, le estuve dando muchas vueltas durante varios días
a todo el tema que tú me explicabas, ¿no? Que tú decías, yo prefiero que Endrick se quede, que se vaya haciendo, porque ¿qué más me dijiste? ¿Para qué más da? Lo cedemos que hace 35 goles que viene para volver a ser suplente de Mbappé. Entonces, claro, aquí es donde yo voy a hacerte mi pregunta y es donde yo he estado reflexionando estos días. Y me vale para los dos, me vale para Gonzalo y me vale para Endrick. ¿Cómo se gestiona siendo Gonzalo o Endrick el estar en el Madrid y quedarte en el Madrid sabiendo que tienes delante a Kylian Mbappé? Me explico. Kylian Mbappé es un jugador que ha venido hace muy poco, es eje totalmente del proyecto y, llámame loco, pero da la sensación de que va a ser titular hasta el día que se vaya, ¿no? Porque es un jugador absolutamente diferencial, es un elegido, ¿no? Siempre digo. No es lo mismo que a lo mejor un extremo o mira, me voy a llevar hasta Bellingham, que a lo mejor sigue siendo un jugador muy importante, pero a lo mejor puede tener un momento en el que, no digo que se le sienten, pero que pierda muchos minutos. Mbappé no lo parece, ¿vale? ¿Cómo crees que puede gestionar eso y cómo convences a un jugador para que se quede? ¿Y hasta qué punto es tan bueno dejarse dinero o trabajo en jugadores que luego no van a tener tantos minutos? Es una pregunta muy difícil y yo creo que la respuesta es hacerle ver que confías en él y que si se lo gana puede llegar a alterar tu sistema incluso de juego. Y eso yo me gusta poner de ejemplo a Isco, por ejemplo. Isco yo creo que en la época de la BBC podría estar desesperado, diciendo, ostras, tengo a Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo, por ahí muy difícil que entre, y arriba tengo a la BBC. ¿De qué manera convences a un jugador con el talento de Isco para que se quede? Si va a ser el suplente de uno de los dos del centro del campo o suplente de lo que te dejen los de arriba. Pues al final es intentando ser justo con el jugador y haciéndole ver que si los minutos que tienes son de ese nivel de jugador titular Real Madrid, puede convivir con otras piezas que parecía que era uno u otro. Eso es lo que yo entiendo que hay que intentar venderle a este tipo de jugador, para mí tan talentoso y tan generacional. Es muy difícil que un jugador no se caliente y acabe queriendo irse. Lo vimos con Odegaard, por ejemplo. Es que yo Por es lo que ponerte te un digo. O ejemplo sea, parecido, te iba a claro. preguntar, ¿tú recuerdas a algún jugador en el Real Madrid? Voy a poner de delanteros que sobresalga y que no acabe marchándose. Mira, voy a poner un ejemplo de un delantero que no me gustaba, pero Morata no encontraba sitio en este Real Madrid y acabó marchándose. Quiero decir, es muy difícil tener un Sí, jugador que esté contento en ese rol, ¿no? no, es muy difícil y además tienes además también contar con la casuística de que Enrique es un jugador que si el Madrid lo pone en el mercado, yo estoy convencido de que los grandes que se pelearon por él cuando el Madrid quería ficharlo se volverían a pelear por él. Y eso el jugador lo sabe, eso el jugador le llega, el jugador no es tonto, el jugador sabe que tiene la ventana, por así decirlo, de la Real Sociedad para marcharse como cedido, pero en caso de que él levantase la mano y dijese, no, 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 yo es que me quiero ir del Real Madrid, no tiene la Real Sociedad detrás, tiene al Arsenal, al Liverpool, al City, tiene a estos grandes equipos que le van a intentar vender que, oye, que ellos sí que lo van a desarrollar, que sí que van a apostar por él. Estoy convencido. Pero yo creo que ahí el Madrid tiene que saber hacer el ejercicio de qué tipo de jugador tienes entre manos. Y ahí es cuando yo diferencio los Endrick de, por ejemplo, un jugador que a mí me encantaba, pero que lo entendía más como jugador de rol o prescindible, que es Kovacic. Kovacic es un jugador que en el Real Madrid juega muy bien siempre que jugaba. A mí me encantaba. Y además era un jugador que cuando estaba lesionado Modric, cuando estaba lesionado Kroos, entraba en el 11, lo hacía muy bien, incluso en partidos grandes. Recuerdo un partidazo suyo en casa del Paris Saint-Germain en Champions, por ejemplo. Pero es un jugador que sabes que quizá su techo no es clarísimamente el de ser un jugador titular indiscutible y una estrella en el Real Madrid. Entonces, cuando estás en esa dicotomía entre ya no eres capaz de convencerlo para ser un jugador de rol y tener que venderlo, pues decides hacer caja y venderlo. Yo creo que Endrick es un talento y un jugador diferente al que tienes que intentar venderle cosas diferentes. Para mí, Gonzalo entraría más en la ventana de los Kovacic que en la ventana de los Iscos. No sé si Te se estoy entiende un entendiendo. poco el mapa que he intentado trazar para que veáis el calibre de jugador del que estamos hablando. Al final, hay situaciones que se te descontrolan y tienes jugadores que son talentosísimos y que lo ves como titulares, que llega un momento que si no eres capaz de darles espacio, porque el entrenador no acaba de tenerlo claro, porque el jugador ya tiene demasiado ruido en la cabeza, los tienes que dejar ir. Véase Ozil, véase Di María, hay muchos que se han tenido que ir. Pero yo con Endrick tendría paciencia. De verdad tendría paciencia. Yo creo que si tiene minutos esta temporada, está bien físicamente y el equipo acompaña, es un jugador que es que muy difícilmente no te va a hacer números, porque es un jugador que lo tiene, eso se tiene o no se tiene, y él para mí tiene ese no sé qué diferencial
que tienen los elegidos. La irrupción que tuvo con 16, 17 años en Brasil en la selección es un escándalo. Eso no lo hace cualquiera. Yo creo que está más cerca Endrick de ser un Lamine Yamal que de ser un Gonzalo, para que me entendáis. Oye, te iba a hacer 2 preguntas últimas, porque nos han dejado Claro. por aquí, que me han dicho que quería que te les hiciera. Y dice, pregúntale, dice por aquí Mi Mundo Real Madrid. Pregunta si se lesiona Mbappé, ¿quién es el sustituto? Gracias. Pues ahí seguramente para mí tendría que ser Endrick. Si Endrick está bien físicamente. También hay que decir que, como siempre he defendido desde que estoy aquí en el canal con Rubén y en todos los lados defiendo, para mí es muy importante la meritocracia. Para mí tendría que tener oportunidades Endrick, tendría que tener oportunidades Gonzalo y el que se lo acabe ganando es el que se tiene que hacer con el puesto. Pero si dibujamos un escenario ideal en el que ambos están a su máximo nivel, yo creo que bajo mi criterio no hay color entre uno y otro. Aunque Gonzalo sea un delanterazo y a mí me encante y he argumentado aquí por qué me parece que tiene que formar parte de la primera plantilla del Real Madrid, porque creo que tiene capacidad de sumar mucho desde un rol determinado y siendo capaz de sumar mucho al colectivo, para mí Endrick es otra cosa. Y siendo otra cosa, para mí tendría que ser el 9 titular del Real Madrid. Por cierto, el club le dio el 9, yo creo también por algo. Perdona, que me ha hecho mucha gracia Nosfer. Dice que bien habla. Lástima que Ticia me controla sin controlar mi Vini. No vale por los malvados. Bueno. Y luego, esto que dice Insílidu, me parece interesante. Dice, el problema que con Endrick es que te aporta algo muy similar a Mbappé. Gonzalo tiene otras cualidades más complementarias. No estás tan de acuerdo con eso, ¿no? Puedo estar de acuerdo, pero es que Endrick y Mbappé tienen cualidades diferentes, porque ya Mbappé sí que lo veo como un jugador capaz de jugar de 10, y Endrick no lo veo ahí. Es que Endrick es un tío salvaje, de jugadas salvajes, de un jugador para mí que si está en ese puntito de inspiración y de hambre, de voracidad, y físicamente está bien, es un animal de cara a puerta que no mira atrás. Yo creo que Mbappé es más capaz de hacer otro tipo de cosas. Yo creo que es que Endrick es un delantero que, además, yo creo que casa muy bien con lo que le gusta al Madrid, que es un tío que va y va y va y no para y lo intenta una vez y otra vez, tiene mucha personalidad, pero no tampoco es ese jugador súper mega asociativo como es Mbappé, más capaz de hacer otras cosas. Para mí sería complementario también con Mbappé, aunque si hablamos de lo que le puede dar a Mbappé un delantero, yo creo que se acerca más Gonzalo, lo que le podría venir bien a Mbappé que Endrick, pero podrían convivir también, sí. Dice por aquí Nosfer, dice, es lo más parecido a Nazario que he visto. Es que es una cosa muy salvaje. Yo de verdad lo he visto hacer cosas que te quedas alucinado. Yo lo he visto en Brasil, por ejemplo, hay una jugada muy viral que arranca desde el lado derecho, le pega a puerta con la zurda que tiene y la pelota del rebote que pega en el larguero pasa casi al centro del campo. Es que es un salvaje. Tiene cualidades a nivel de remate, de potencia, de giros, de salir del regate, porque es muy fuerte saliendo del regate, sobre todo en 5 o 10 metros. Es un jugador que es muy autosuficiente en ese tipo de jugadas. Y, por ejemplo, a mí me encantó en un partido en el que el Madrid le da muy poquito, porque le dio muy poquito la temporada pasada en esa eliminatoria contra la Real Sociedad de Anoeta. Es un jugador que te marca la diferencia en nada. En 0, es capaz de hacerte el lío. Mira, decía por aquí Claudia, dice Endrick que es muy volador, da igual que tenga menos técnica que Gonzalo, no podemos dejar escapar una joya brasileña. Mira, estas pasados desde que jugó el Barcelona contra el Paris Saint-Germain, volvió a sobresalir mucho el nombre de Achraf Hakimi, que fue canterano del Real Madrid, era lateral derecho y demás. Entonces mucha gente me decía, joder, el Real Madrid qué mal estuvo en ese aspecto. Entonces, no es por tirar de madridismo ni mucho menos, pero yo no cambio a Dani Carvajal lo que le he visto y lo que ha conseguido en el Real Madrid por Achraf Hakimi. Lo digo sinceramente. Evidentemente, Achraf Hakimi me parece un jugadorazo, pero pongo este ejemplo de Achraf Hakimi y Carvajal para poner un poco lo que intentaba preguntarte antes y explicar ahora. Quiero decir, al final, el Real Madrid va a haber momentos que va a tener que tomar decisiones que muy posiblemente no estará absolutamente de acuerdo, pero es, ¿qué prefiero, un 10 o un 9? Pues hombre, un 9 es una grandísima nota, pero si tengo un 10, prefiero un 10, ¿no? Entonces, el problema es que cuando tú tienes que tomar decisiones y sobre todo cuando los jugadores son tan buenos, es lo que dice Alejandro. O el equipo se adapta a poder jugar con los dos o acabará saliendo. Eso es así. Esto yo lo tengo absolutamente cristalino. O Endrick consigue de alguna manera convencer a Xabi Alonso o al que venga, ojalá sea Xabi Alonso, porque significará que el Madrid ha ganado, ha estado ganando, de que puede jugar junto a él. De alguna manera, me da igual, o acabará saliendo. Y nos dolerá mucho, como por ejemplo el caso de Hakimi. Hakimi es un jugador que se tuvo que ir porque aquí había un tío que se llama Don Daniel Carvajal, que era un enfermo del fútbol y un enfermo del trabajo, y que ha conseguido, si no estoy equivocado, 6 Champions.
Entonces, estas cosas pasan. Cuando se juntan jugadores, Pero, solo puede por jugar un ejemplo, lateral derecho. Pues esto es así, ¿no? has puesto un ejemplo buenísimo. Y has puesto un ejemplo buenísimo porque yo creo que Endrick puede ser ese Acraf del futuro del Real Madrid en caso de que salga. Hay jugadores canteranos del Madrid que han sido muy buenos fuera. Te puedo nombrar unos cuantos. Mira, Juan Mata, Sarabia, Negredo ha tenido buena carrera fuera. Dani Parejo ha tenido buena carrera fuera. Yo creo que Gonzalo se puede parecer a ese tipo de jugadores que llegan a ir a la selección y que son muy importantes en equipos muy buenos, incluso a nivel selección. Pero yo creo que Endrick tiene la capacidad para que nos estemos acordando con dolor de lo que pudo haber sido, igual que Kraft, que ahora mismo para mí es el mejor lateral derecho del mundo. Ese es el nivel que creo que tiene Endrick y ese es el nivel de proyección que creo que tiene Endrick. Y hay veces que tienes que tomar esas decisiones porque no hay otra, porque el fútbol no es A, B y C. A veces el jugador tiene mucho poder de decisión, no eres capaz de convencerlo, entran agentes, entra familia, el entrenador que no acaba de apostar. Hay tantísimas cosas que aunque el club quisiese de verdad hacer una apuesta muy grande por Endrick, a veces no se puede y no se puede. Igual que a lo mejor pasó con Acraf, que el club lo quería recomprar o no lo quería acabar de vender y lo acabas dejando salir. Pero yo creo que lo que tenemos que intentar entender es que para mí el Madrid atina y mucho cuando ficha a Endrick porque ficha a un jugador de este nivel. Un jugador que si no rinde aquí, si sale, es posible que nos acordemos de qué jugador perdimos. Mira, pone por aquí Espero. Statham. Comprándose de todo al nivel a Alejandro, el año del PSG le da las llaves a la edición deportiva a Kylian, pide a Gonzalo Ramos y Kolo Muani. Son más Gonzalos que Endriquis. ¿Cómo esperaba? Dice, comprándole todo al nivel a Para mí Alejandro. son El muy año... diferentes Gonzalo Ramos y Kolo Muani, pero Gonzalo Ramos para mí es un jugador que se puede parecer más a Gonzalo que a Endrick. Sí, 100%, porque me parece un jugador bastante más inteligente, bastante más limpio y menos desordenado que Endrick. Kolo Muani para mí, cuando ha rendido es cuando ha sido un caballo desbocado en banda derecha o de punta, pero más un jugador más de jugadas que de juego. Yo creo que Gonzalo era un jugador más de juego que de jugadas claras. A mí Gonzalo me gustaba muchísimo en el Benfica y creo que le podría haber sacado rendimiento jugar con otro delantero. A veces no encaja ese fichaje y no encaja. Pero sí, yo creo que le puede dar más cosas Gonzalo de lo que Kylian Mbappé esperaba que le diese Gonzalo Ramos, por así decirlo, que lo que le puede dar a Endrick. Endrick le puede dar poco. A nivel de ayuda en el juego y en las jugadas le puede dar poco. Le puede aportar caos que le dé más espacios a Mbappé, le dé más capacidad de tener zonas más libres. Pero en cuanto a asociación, en cuanto a entender el juego, ritmos, este tipo de cosas, más Gonzalo para jugar con Mbappé que Endrick, aunque ya veremos. Oye, te están haciendo otra pregunta aquí. Ya te voy, porque ya tengo a Pedro Antolinos. En cuanto se conecte Iván, no quiero dejarles a los dos, que no quiero ser pesado. Pregunta para ¿en cuál equipo de Europa sería hoy titular Endrick? Hombre, si nos podemos hacer una lista, ¿podemos decir los que no? Hombre, ¿en O cuál dime equipo de alguno Europa? puntero que dijeras, pues ¿Él mira, se yo ahora refiere mismo a sí. él se refiere a los grandes? Hombre, yo entiendo que sí, ¿no? Entiendo a los más grandes. Bueno, ¿No? habría que ver. Así en la cabeza, es que a mí, por ejemplo, y lo digo sinceramente, tal y como está la situación en la delantera del Barça, si un entrenador como Flick apostase por él, podría ser titular en el Barça. Hombre, el Barça titular es Ferran Torres, pues imagínate, ¿no? Yo creo que ahí es donde está, ¿no? Siendo buen jugador, pero yo creo que si nos ponemos a repasar, yo creo que si un entrenador. Es que hemos visto al Arsenal gastarse una auténtica millonada en Gyökeres del Sporting de Portugal. Yo creo que si Arteta ve potencial en Endrick y lo firma en este verano, por ejemplo, ¿por qué no imaginarse a un Endrick de titular en el Arsenal? Por ponerte un equipo. No creo que Endrick esté tan lejos de delanteros por los que se han pagado millonadas, siendo diferente, pero si de verdad hay un entrenador y un club que apuesta mucho por él, tampoco se me haría extremadamente raro que fuese una apuesta de que juegue titular. Quiero decir, el Liverpool ha pagado más de 200 millones por dos delanteros que cuando empezaron en el mundo del fútbol yo creo que no tienen la capacidad y la proyección que tenía Endrick y han llegado a ser ahora mismo jugadores importantes. Yo creo que Endrick es un jugador que si lo desarrollas continuo y con paciencia, ¿por qué no ser titular en un gran equipo? Me quedo con dos reflexiones. Una que me dejo por aquí para que la gente lo comprenda. Para los que hayáis visto Oliver y Benji, Endrick Smart Lenders, es lo que nos han puesto por aquí, para que lo comprendan un poco. Y luego, más o menos, lo que nos has querido explicar Alejandro al final es que a Endrick no va a haber un gris, va a haber extremos. O lo disfrutamos mucho o nos va a doler muchísimo. Sí, Porque yo seguramente tenga que hacer la carrera fuera, ¿no? Pero sí dicho, está por ahí, ¿no? el caso de Akraf. Si queréis poner un caso de jugador que tuvimos, un delantero, que lo tuvimos y que acabó rindiendo fuera, espero que no sea el mismo caso, pero Samuel Eto'o, ¿no?
Exactamente, mira, un buen caso fue Samuel Eto'o en este caso, en lo que pasó. Oye, Alejandro, voy a ir cortando ya. La verdad es que Claro. como hoy te metía por la esta, no te he dicho, pero bueno, tengo una tertulia ahora con Iván y con Pedro, que si tú me dices ven, lo dejo todo, ya sabes, aquí estás invitado, pero vamos, que si no, aún así Hoy, muchísimo. hoy no puedo porque tengo que hacer es aquí. Estoy en plena reforma de mi cuarto de baño, o sea que estoy. Entonces estás jodido, entonces estás jodido. Sí, Te sí, puedo sí, decir sí, que estás muy jodido, jodido, te muy puedo decir, jodido. muy Espero que jodido. la gente se compadezca de mí. Aún así, No, no pasa bueno, nada. este ratito ha sido increíble. La verdad es que echaba muchísimo de menos estar aquí en el canal y hablar de estos temas. Que por cierto, yo quiero decir a la gente que Dime. tienen que agradecer el espacio que nos da Rubén para hablar de este tipo de cosas, porque no es sencillo que un canal, y lo tengo que decir aquí, nos dé tanta libertad para hablar de temas de fútbol o temas de lo que sea, con tanta libertad y expresarnos así. Y eso es de valorar, es un contenido para mí de mucha calidad. Esperamos estar a la altura, yo espero mejorar, estar a la altura de este tipo de cosas, pero solamente tener la oportunidad de poder hablar de fútbol así, tener este tipo de charlas, a mí me parece una pasada. Yo cuando las escucho en otros, con Tavero, con Statham, con esta gente, me parece una pasada. Me parece contenido de mucha calidad. Así que la gente que lo agradezca y de verdad que se suscriba, le den like y este tipo de cosas. Bueno, yo te lo agradezco un montón, pero ya te lo he dicho muchas veces. Para mí es un placer tenerte aquí y ya lo sabes que a dónde voy, ahí te llevo conmigo. Alejandro, muchísimas gracias. Nos vemos prontito, ¿vale? Cuídate mucho. Chicos, hasta luego. Hasta luego, adiós.